Buenas noches, mi nombre es Luis Eduardo Talora, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Acá muestro mi carnet estudiantil con mi nombre. Eh, bueno, vamos a empezar pues con la presentación. Bueno, aquí tenemos nuestra portada. Vamos a hablar de las leyes básicas de circuitos. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Luis Eduardo Talora, del grupo 120, curso Física Electrónica, y la tarea se la presentamos al profesor Andrés Vélez Ángel. Eh, Aquí tenemos nuestra pequeña introducción, donde pretendemos dar a conocer los conceptos básicos de las leyes de circuitos electrónicos mediante las imágenes, ilustrar y difundir dichos conceptos de los cuales trabajaremos durante esta unidad. Vamos a hablar de los conceptos básicos de la ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff, relación de resistencia eléctrica y la temperatura. Bueno, la ley de Ohm. La ley de Ohm es uno de los principios de la electricidad. Esta ley fue postulada por este señor por primera vez, el señor George Simmons Ohm. Entonces, de ahí pues sale su nombre, que es la ley de Ohm. Se simboliza con este símbolo, valga la redundancia. Esta ley establece que la intensidad I, que es la misma corriente, eh, que corre en un circuito, es directamente proporcional a la tensión de la fuente de alimentación e inversamente proporcional a la resistencia de dicho circuito. Acá tenemos un pequeño ejemplo en la fórmula donde podemos aplicar que I, corriente, es igual a B sobre R, que sería el voltio sobre resistencia, la unidad del sistema internacional. Aquí estamos diciendo I es la intensidad, B es la diferencia potencial en voltios y R es la resistencia en ohmios, y se denota con esta pequeña letra. Listo, el ohmiaje. Continuamos con la ley de Kirchhoff. Dice que la ley de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía, de la carga de los circuitos eléctricos, y fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica. Tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff, o también conocida como la ley de voltaje, establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje de los circuitos cerrados es igual a cero. Explicada en palabras más sencillas, dice que la suma de todas las caídas de voltaje debe ser igual al voltaje de entrada. Si nos damos cuenta, podemos notar que en esta ley se basa el principio de la conservación de la energía, ya que la energía total suministrada a un circuito debe ser igual a la energía total consumida. Acá tenemos una pequeña ilustración donde decimos pues que el sentido de la corriente va de positivo a negativo. ¿Listo? La segunda ley dice que la ley de la corriente, o también conocida como la primera ley, la ley de nodos de Kirchhoff, establece que en cualquier nodo la suma algebraica de las corrientes eléctricas que entran son igual a la suma de corrientes que salen, como el equivalente a la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. En palabras más sencillas, significa que la cantidad de corriente que entra en un nodo tiene que ser la misma que sale. Acá tenemos una pequeña ilustración también nuevamente, donde tenemos el nodo y esta flechita nos están denotando las salidas, y estas son las salidas. Aquí está saliendo la corriente, aquí sale, pero la entrada es la misma cantidad que entra, la misma cantidad de salir. ¿Listo? Continuamos. Los conceptos más importantes que debemos entender para esta ley de voltaje de Kirchhoff son circuito cerrado, circuito abierto, malla eléctrica, nodo eléctrico y la caída de voltaje. Teóricamente estas leyes son sencillas de comprender, pero pues existen algunos conceptos que son indispensables. El circuito cerrado. Aquí tenemos una pequeña ilustración del circuito cerrado. Dice que se puede traducir como una serie de componentes que están unidos entre sí para hacer algún tipo de funcionamiento en específico. Cabe mencionar, estos deben estar conectados de forma que la corriente pueda fluir. Tenemos aquí
tiene que estar conectado. Esta es la fuente de corriente y tiene que estar conectado para que pueda fluir de forma del polo positivo hasta el polo negativo de una fuente de alimentación o de voltaje. ¿Listo? En este caso la corriente alterna debe ser desde la fase hasta el neutro. Y el circuito abierto. Acá tenemos la ilustración del circuito abierto. Ocurre cuando por alguna razón la corriente deja de fluir desde el polo positivo al negativo, ya sea por un componente dañado, un interruptor abierto o un cable en mal estado. Aquí tenemos el circuito que está abierto, como lo está señalando. ¿Listo? La malla eléctrica, una malla eléctrica es la ramificación, tenemos la malla eléctrica, la ramificación de un circuito que cierra el camino de la corriente, por lo que los componentes que se encuentren dentro de esta comparten la misma corriente. Cabe mencionar que las ramificaciones pueden regirse gracias a los nodos y que un circuito eléctrico puede tener diferentes ramificaciones, por lo cual se puede tener varias mallas. ¿Listo? Así como lo estamos mostrando aquí, tenemos el sentido de las corrientes, tenemos aquí las resistencias y los nodos. Estos puntos de aquí son los nodos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos malla 1, malla 2, malla 3 y malla 4. El nodo eléctrico. Vamos a hablar aquí de los nodos. Se dice que un nodo eléctrico está conformado por la unión de dos o más componentes en el mismo punto dentro de un circuito eléctrico. Cabe mencionar que estos nodos pueden estar a simple vista o distribuidos a lo largo de un mismo cable. Es importante aclarar que cuando se presenta un circuito dentro del papel, siempre se coloca la forma que se pueda entender a simple vista. Sin importar en el dibujo se ponen pues las líneas que conecten entre sí los componentes, ya que se acomodarán pues de forma en que estén conectados los nodos y sería muy difícil de leer. O sea, si no los aclaramos, no podríamos entenderlo. Aquí tenemos el circuito ordenado en un papel, el circuito acomodado por nodos. Estos son los nodos, los punticos que estamos aquí señalando. Entonces decimos que está el nodo 1, nodo 2, nodo 3. Y aquí también los tenemos ubicados por nodos y sus ramificaciones. La caída de voltaje. La caída de voltaje, también conocida como la pérdida de tensión, es la disminución que tenemos de voltaje que se produce cuando pasa algún componente eléctrico. Esta reducción ocurre porque se intercambia la energía eléctrica por algún otro tipo de energía como calor o movimiento mecánico. ¿Listo? Aquí tenemos la caída de voltaje, que es igual al voltio R1 más BR2 más BR3 más BRN. ¿Listo? La relación de resistencia eléctrica con la temperatura es una de las incógnitas que tenemos. Decimos que la variación de la temperatura produce una variación en las resistencias. En la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura. Por el contrario, en otros elementos como el carbono o el germanio, la resistencia disminuye. Es por variación de resistencia de un material que la temperatura de este circuito o sistema que contenga estos elementos debe funcionar en ambientes donde la temperatura sea normal y constante. Si no fuera así, pues la temperatura en el lugar donde está el elemento varía, la temperatura se puede obtener el nuevo valor, o sea, cambiaría el valor del elemento que se está midiendo. Este nuevo valor de resistencia a una nueva temperatura, conocido como el valor de resistencia a una temperatura dada, se obtiene utilizando la siguiente fórmula. Y tenemos aquí la resistencia es igual a resistencia de temperatura por paréntesis, y aquí tenemos todo pues, lo que es RT, resistencia final a la temperatura, TF en ohmios, ¿no? Resistencia final. Tenemos la resistencia inicial a la temperatura, TO en ohmios, y el coeficiente de temperatura. TF, aquí es la temperatura en grados centígrados, y TO, que es la temperatura en grados Celsius.
La tabla de los coeficientes, aquí tenemos para poder calcular lo que dijimos acá atrás. De estos coeficientes tenemos una tablita aquí, que es la variación de resistencia por grado centígrado. Aquí podemos mirar que el aluminio tiene su resistencia a ciertos grados. Este es el material y los coeficientes. Vamos hacia adelante. El ejemplo de cálculo de la variación de resistencia de un material en la temperatura, que tenemos aquí un ejemplo. Se tiene un alambre conductor de cobre a una resistencia de 20 ohmios y a una temperatura de 10 grados centígrados. ¿Cuál será el nuevo valor de la resistencia del conductor del cobre si la temperatura sube a 70 grados centígrados? Aplicando la fórmula RT igual a RTO, bueno, la fórmula que tenemos aquí, los valores dice que RTO, resistencia final, 20 ohmios. Y aquí tenemos el coeficiente del cobre, que es el que tenemos aquí en esta tablita. En esta tablita vamos a buscar el cobre. Dice que es 0.00382, que es lo mismo que nos está marcando acá. Aquí 0.0382. Y aquí tenemos la temperatura que me está pidiendo el ejercicio y la que está actualmente. Se hace pues toda la formulación y debemos encontrar el resultado, que en este caso sería que aumentó en 4.584 ohmios. ¿Listo? Tenemos aquí nuestra pregunta problematizadora de acuerdo pues a mi número de cédula, que en este caso era 3. ¿Qué es una fuente dependiente de voltaje? Y proporcionar un ejemplo. Decimos que una fuente dependiente de voltaje es una fuente de corriente de voltaje cuyo valor no es fijo. En cambio, el valor depende de alguna otra corriente de voltaje del circuito. La forma general para el valor de la fuente dependiente de voltaje es igual a N igual a K sobre M, donde M y N son corrientes y O voltajes. K es la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, el valor de una fuente de voltaje dependiente de un CR o una función de una serie, de una corriente, perdón, por lo que en lugar de que la fuente sea igual a 10 voltios, podría ser igual a 20 veces la corriente que pasa a través de la resistencia en particular, o B igual a 201. Tenemos aquí la fórmula donde B es igual a K sobre B con su coeficiente K sobre I. La fuente dependiente de voltaje controlada, fuente de corriente de voltaje por corriente. Y seguimos aquí. Los símbolos esquemáticos para la fuente dependiente controladas generalmente se dibujan usando un diamante en lugar de un circuito. Para los simuladores habrá una conexión secundaria para la corriente de voltaje. Aquí se muestran los ejemplos de la fuente controlada de voltajes. Tenemos aquí las fuentes. Estas son las diferentes formas como las podemos encontrar, ya sea en esta forma de diamante o así. En cada uno de estos símbolos el elemento de control se muestra al lado izquierdo, que es este. A este lado izquierdo. ¿Listo? Aquí ya tenemos ya nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias.